Hola a todos, mi nombre es Miriam y soy doctoranda en Psicología en la Universidad de Sevilla. El segundo autor de este trabajo es mi director de tesis, David Saldaña. El estudio que voy a presentar es una revisión de estudios sobre comprensión lectora en textos adaptados o simplificados y su calidad metodológica. Este es el índice de la comunicación. En primer lugar, realizaré una breve introducción del tema, seguido de la presentación de los objetivos. Explicaré la metodología y los resultados encontrados y, por último, comentaré unas breves conclusiones. ¿Qué tienen en común todos estos textos y los hacen diferentes del resto de textos que conocemos? Son documentos escritos en lectura fácil. Cada vez son más los textos que se adaptan en lectura fácil para facilitar el acceso a la información escrita a aquellas personas que presentan dificultades de comprensión, pero cualquier persona se puede beneficiar de ello. Existen guías nacionales e internacionales para crear o adaptar textos en lectura fácil. Las guías internacionales fueron creadas por las asociaciones europeas IFLA e Inclusion Europe, y en España tenemos la primera norma experimental sobre pautas y recomendaciones para la elaboración de documentos en lectura fácil, desarrollada por la Asociación Española de Normalización. En ella se describen los tipos de adaptaciones que se deben realizar. Estos son a nivel de léxico, morfosintaxis, de organización y estructura del texto, de soporte gráfico y de cambios en la paginación. Cuando se producen estos cambios de adaptación, los textos se vuelven más legibles, dicho de otra forma, más fáciles de leer. Pero, ¿la facilidad con la que se lee un texto es sinónimo de mayor comprensión lectora? ¿Qué estudios empíricos existen sobre esto? Para contestar a estas preguntas, propusimos como objetivos de nuestro estudio realizar una revisión de los estudios existentes destinados a valorar la comprensión lectora de los materiales escritos adaptados o simplificados y evaluar su calidad metodológica. ¿Cómo realizamos la búsqueda de estos estudios? En primer lugar, determinamos los criterios de inclusión de los estudios. Debía ser estudio empírico, que su objetivo fuera la evaluación de la comprensión lectora de material escrito adaptado en lectura fácil o simplificado, que tuviera al menos una prueba objetiva para evaluar el nivel de comprensión lectora, que estuviera escrito en inglés y sin límite de años de la publicación. Por tanto, aquellos que utilizaban algún material adaptado o simplificado pero no tenían una prueba objetiva para evaluar la comprensión lectora fueron excluidos. En segundo lugar, creamos la sintaxis de búsqueda para realizarla en la base de datos Web of Science, Psycinfo, ERIC y Medline. Esta consistió en 3 bloques de términos en inglés relacionados con las palabras lectura fácil o simplificación, comprensión lectora y estudio, investigación o evaluación. Y estos fueron los resultados que arrojaron la búsqueda, resultando en 13 estudios incluidos que cumplían los criterios de inclusión. Como se muestra también en el diagrama de flujo, se incluyó una búsqueda en las referencias bibliográficas. En cuanto al primer objetivo, revisamos en los estudios el tipo de adaptación que habían hecho, bien a nivel de texto, bien a nivel de apoyo gráfico, el tipo de participantes, los materiales utilizados y los resultados encontrados. En relación con la adaptación de textos, encontramos que 8 estudios evaluaban la comprensión lectora a nivel de texto escrito. Si prestamos atención al tipo de participantes de estos estudios, todos, excepto un estudio, han contado con la participación de personas con algún trastorno o dificultad en el desarrollo, sobre todo con personas con discapacidad intelectual. Y la mayoría de los estudios han sido llevados a cabo con personas adultas. Entendemos que esto se debe a que la elección de los participantes estaría encaminada a reclutar personas con capacidad de leer y comprender más que personas con una determinada edad, ya que presentan dificultades en este área. En relación con los materiales utilizados, todos los estudios que adaptaron el texto llevaron a cabo pruebas de legibilidad para comprobar que realmente sus textos eran más legibles. En lo que respecta a los resultados de los estudios, se observó variedad en estos. Como podéis ver en la tabla, son 3 los estudios de un total de 8 los que encuentran que los textos adaptados o simplificados facilitan la comprensión lectora de los participantes. Por otro lado, los restantes estudios no encontraron que las versiones de texto adaptadas o simplificadas facilitaron la comprensión lectora. De hecho,
Hay dos estudios que dividen su muestra en personas con discapacidad intelectual leve y discapacidad intelectual moderada para evaluar las diferencias y encuentras que las personas con discapacidad intelectual leve presentan más dificultades a la hora de comprender la información con las versiones adaptadas. En cuanto al apoyo gráfico, son 5 los estudios que evaluaron la comprensión lectora de materiales con apoyo visual. Al igual que ocurre con la adaptación de textos, las personas participantes presentaban alguna dificultad o trastorno en el desarrollo, y la mayoría se llevó a cabo con personas con discapacidad intelectual. En relación con los materiales utilizados, estos usaron imágenes, fotografías, símbolos o dibujos. En lo que respecta a los resultados de los estudios, 4 de ellos no encontraron que el uso de imágenes, fotografías o símbolos facilitara la comprensión de los participantes. Solo un estudio en el que utilizaron fragmentos de textos con y sin símbolos se observó ese efecto positivo del apoyo gráfico. El segundo objetivo de este trabajo fue evaluar la calidad metodológica de los estudios, lo cual se llevó a cabo aplicando la lista Cochrane. Esta lista permite evaluar el riesgo de sesgo de estos parámetros que se muestran en la figura. En función de que cada estudio cumpliese o no dichos parámetros, se le aplicaba la categoría de bajo riesgo o de alto riesgo de sesgo. Si no se disponía de información para valorarlo, se calificaba como riesgo de sesgo no claro. Además, evaluamos el tipo de diseño experimental de cada estudio, resultando en diseño intragrupo, entre grupo y mixto. En esta diapositiva mostramos los resultados de la calidad metodológica del tipo de adaptación texto. Lo llamativo de esta figura es que la mayoría de los estudios o bien no realizan una generación de secuencia aleatoria y ocultamiento de la asignación o no queda claro en el estudio la forma de realizarlo. Además de no realizarse un cegamiento de los participantes y del personal y o cegamiento de los evaluadores de los resultados, o no detallan cómo lo realizan. Por el contrario, la mayoría de estudios reportaron de forma completa sus datos. En cuanto al tipo de diseño, también resulta variado. Es cierto que hay 3 de ellos que son diseños mixtos, que sería el diseño experimental ideal, pero el resto presenta otros tipos de diseños. Pero, ¿cuáles son los resultados de los estudios con menor riesgo de sesgo? Solo los estudios de Zerga-Pasoja y colaboradores y Hurtado y colaboradores cuentan con un bajo riesgo de sesgo en la mayoría. Además, el estudio de Zerga-Pasoja y colaboradores presentó un diseño experimental mixto. En este estudio encontraron un efecto positivo de los documentos simplificados utilizados, mientras que Hurtado y colaboradores no observaron ese efecto, además de encontrar que los participantes con discapacidad intelectual leve encontraban el texto adaptado con imágenes más difícil de comprender. Ambos son 2 estudios con bajo riesgo de sesgo y encuentran resultados dispares, por lo que todavía no parece claro si el uso de material adaptado o simplificado facilita la comprensión lectora. En cuanto a los estudios de apoyo gráfico, vemos que repite el mismo patrón. La mayoría de los estudios o bien no realizan una generación de la secuencia aleatoria y ocultamiento de la asignación o no queda claro en el estudio la forma de realizarlo, además de no realizarse cegamiento de los participantes y del personal, y solo uno llevó a cabo el cegamiento de los evaluadores de los resultados. Por el contrario, todos los estudios reportaron de forma completa sus datos. En cuanto al tipo de diseño, también resulta variado. Solo uno fue de diseño mixto, imperando el diseño entre grupo. ¿Y cuáles son los resultados de los estudios con menor riesgo de sesgo en este tipo de adaptación? Solo el estudio de Llaneva contó con un bajo riesgo de sesgo, además de presentar un diseño experimental mixto. Ella evaluó la inclusión de la imagen para facilitar la comprensión y no encontró efecto de la imagen en esta, por lo que podría sugerir como estudio de bajo riesgo de sesgo, además del resto de estudios con los mismos resultados, que hay más evidencia a favor de que el apoyo gráfico no facilite la comprensión. De todas formas, se debe ser cautos en estas interpretaciones porque son pocos los estudios en este campo de investigación. ¿Cuáles fueron las conclusiones de este estudio? Pues parece ser que la adaptación del material escrito facilita la lectura, ya que son textos más legibles, pero, en general, no existe una suficiente evidencia de que las adaptaciones o simplificaciones faciliten la comprensión de la información. Los estudios que están a favor presentan diferentes riesgos de sesgo que podrían influir en los resultados,
y los pocos estudios con un bajo riesgo de sesgo encuentran resultados dispares. Parece más claro que el apoyo gráfico no podría estar facilitando la comprensión en documentos adaptados o simplificados, aunque, al igual que en los estudios que evalúan los textos, se debe ser cautos porque se cuentan con muy pocos estudios. Por tanto, se necesita de más investigación con una alta calidad metodológica en este campo para aclarar con exactitud si legibilidad es sinónimo de comprensión lectora en lectura fácil. Estas son las referencias utilizadas en esta comunicación. Los estudios incluidos en esta revisión están marcados con un asterisco.